Este es el tercero de los 4 vídeos con la demo de Rollbase. Estamos creando nuestro CRM, nuestra aplicación de CRM de ejemplo, y lo que vamos a hacer en este vídeo es definir los diferentes estados en que se puede encontrar uno de nuestros leads dentro de los estados del workflow que tenemos. Vamos a definir los códigos de integración para cada uno de esos niveles para luego poderlos utilizar desde programación. Vamos a asignar los nombres de acción para esos niveles y vamos a crear un mapeo para la conversión y un disparador para que lance el flujo de trabajo. Vamos a ir a nuestra pestaña de leads y vamos a ir a la definición del objeto lead. Vemos que una de las funcionalidades que tenemos disponibles es la de estados del workflow y los vamos a editar. Cuando hemos creado el workflow, por defecto nos ha creado un solo estado, que es el de creado. Vamos a primero a modificar esto, vamos a ponerlos en español y vamos a utilizar los estados que a nosotros nos gusten. Incluimos el de aún no revisado y salvamos. Ahora vemos que en workflow estados ya aparece un 1, volveríamos a entrar y volveríamos a crear otro. Esta vez vamos a crear un estado que se va a llamar cualificado, que es cuando ya hemos hablado con él y sabemos un poco qué es lo que quiere y qué es lo que hace falta. En lugar de salvar, salir y volver a entrar, lo que vamos a hacer es salvar y nuevo para que sigamos en la misma pantalla y sigamos incluyendo. Bueno, ya hemos incluido unos cuantos y acabamos de incluir el último de ellos. También incluimos, veis abajo, pues perdido es corresponde a PO, etcétera, los códigos de integración con los que vamos a trabajar desde programación. Una vez que hemos dado de alta todos los estados en que puede estar nuestro workflow, vamos a editar cada uno de esos estados. ¿Por qué? Porque vamos a decirle que desde el estado de rechazado, de cualificado, podemos pasar al de rechazado o al proceso de negociación. De esta manera, cuando cambiemos el estado de uno de nuestros leads y vayamos al estado de workflow y digamos, bueno, pues está cualificado, ya sabemos que los dos siguientes estados en que puede estar son esos. Por ejemplo, vamos a editar el de aún no revisado y vamos a decirle que de aún no revisado se puede pasar o a cualificado o a rechazado. Son los dos estados que cuando estemos en un lead con ese estado nos va a permitir elegir para pasar al siguiente paso. ¿De acuerdo? Implementamos toda la lógica dentro de nuestros estados según nos conviene, pues de proceso de negociación, va conseguido o ha perdido, etcétera. Y así vamos implementando pues la lógica de nuestros estados. Vamos a volver a nuestro CRM. Ahora nos vamos a ir a uno de estos leads. Vamos a editarlo. Y vamos a ver que ahora en Workflow Status vemos que aún no revisado nos permite pasar a cualificado o a rechazado. Por ejemplo, si lo cualificamos, pues hacemos clic en cualificación, introducimos un pequeño texto explicando qué es lo que hemos hablado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que dice. Bueno, pues lo típico de un CRM que nos sirve para llevar nuestros contactos comerciales y saber lo que hemos hablado con él. Lo salvaríamos y ya ese lead concreto cambiaría de estado y estaría en cualificado, y los siguientes estados a los que me dejaría pasar serían rechazado o en proceso de negociación. De esta manera vamos pasando por los estados que hemos, o por la lógica de estados que le hemos dado a
a nuestro lead. En cada caso, como es razonable, pues le incluimos unos comentarios. Y así, bueno, pues vamos definiendo los leads de forma por el estado en que están. En este lead lo tenemos aún no revisado y podríamos pasarlo pues a cualificado o a rechazado. Vemos que en más acciones también tenemos la capacidad de crear un mapeo para este lead con respecto a una cuenta. ¿Qué ocurre? Este lead en un momento determinado, pues si todo va bien, se convertirá en un cliente y lo vamos a convertir en una cuenta, pero no vamos a borrar los campos de leads y vamos a pasarlos a toda la información que tenemos en sus campos a los campos que hay en la cuenta. Entonces tendríamos que ir haciendo un mapeo de, por ejemplo, la información que tenemos en City a qué campo pasa, la información que tenemos en tal a qué campo pasa. Por defecto, como lo tenemos más o menos con correspondencias razonables, simplemente vamos a hacer la conversión sin darle muchas más explicaciones, porque si queremos convertir nuestro lead en cuenta, él tiene que saber esa información que teníamos en lead, cómo se construye en cuenta. Vamos a ir a crear un disparador. ¿Por qué? Porque en algún momento queremos programar que nuestro lead, cuando pase a un estado de cliente, deje de estar o se cree un nuevo registro. El trigger que estamos creando, el disparador, es para crear un nuevo registro. Al trigger lo vamos a llamar crear cuentas desde leads. Vamos a decirle que puede dispararse después de una creación o después de una actualización. Van a ser los motivos que lo van a disparar. Que va a utilizar el mapeo que hemos dicho antes de convertir lead en cuentas, que era el mapeo por defecto. Y aquí vamos a incluir una pequeña programación para decirle en qué casos, ¿vale?, debe de dar auténtico o no. Vemos los estados y decimos, mirad, pues conseguido, que es el estado que queremos que lance esto, es tiene un código. Y ahora vamos a incluir una pequeña codificación en JavaScript diciéndole si el status si status code, que lo hemos cogido del campo de arriba, que nos dice cuál es el código del campo status, si el código del status pasa a ser conseguido, en ese caso nos va a contestar true, nos va a contestar verdadero, y se va a ejecutar ese cambio, ¿de acuerdo? Cuando está alerta cuando se hay un nuevo registro o un cambio en el registro. ¿Qué condición es el que dispara? Pues bueno, que nuestro lead haya llegado a un estado de conseguido. En ese estado va a disparar que se cree ese nuevo registro que se va a crear en cuentas. Podríamos borrar el lead según lo creamos en cuentas, pero bueno, en este caso vamos a dejar los dos registros vivos, por así decir, ¿de acuerdo? Y nada, el código en JavaScript es muy sencillo. Pues si el status code corresponde al código de conseguido, me devuelves verdadero, y si no, me devuelves falso. Es un editor muy sencillito, pero como vemos abajo, tiene la posibilidad de validar o de depurar. Si valida, es como, bueno, decirnos si hay algún error de sintaxis, etcétera. Efectivamente hay un error. Y si debuga,
pues nos abre una ventana con los registros para ver cómo estarían funcionando, etcétera. En este caso no es esto, sino que es un error simplemente de sintaxis que hemos puesto para que, bueno, se vea que efectivamente tenemos la opción de validar el código que estamos metiendo para ver que no haya ningún error, pues típico tonto de comillas y cosas de estas que se nos olvidan. ¿De acuerdo? Ahora ya lo hemos validado y nos ha dicho que está ok y lo salvamos. Ahora, si nos vamos a nuestro lead, y decimos que está todo estupendo y lo conseguimos, metemos las explicaciones de por qué se ha conseguido, etcétera, etcétera, y lo salvamos, hay una actualización o una modificación sobre el registro y entonces eso va a disparar nuestro trigger. Nuestro trigger va a decir, ¿el estado del workflow es conseguido? Sí. Ah, pues entonces ahora vas a hacer la acción que le hemos dicho, que es que cree un nuevo registro, pero en cuenta. Sigue estando en lead, porque no le hemos dicho que lo borre, pero vamos a cuentas y ahí lo encontramos y vemos que podemos crear un workflow tan complejo como necesitemos.